Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí una vez más, un episodio de EO Talk. Esta vez tenemos a Rosaberta John Top. Hola, Rosaberta, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rosaberta, un gusto, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver con nombramiento y contratación docente en el sector público en la educación básica. Entonces, Rosaberta tiene un expertise. Cuéntanos, Rosaberta, ahorita, ¿dónde estás trabajando? Karen, actualmente estoy trabajando en la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque. Me presenté a un proceso de encargatura en la especialidad de inglés y pues la encargatura desde el año pasado terminó en diciembre. Me presenté al nuevo concurso por encargatura también este año y bueno, estoy ya desde enero, ¿no? De este año como especialista en educación en el área de inglés. Excelente, Rosaberta. Entonces, ¿quién mejor que Rosaberta para contarnos qué significa todo este proceso de nombramiento, de contratación? En especial a estos profesionales, eh, bueno, del área de inglés, pero también puede ser de cualquier área, que están iniciando su carrera y que a veces dicen, creo que me interesa, creo que no, será por aquí, será por allá. Entonces, la primera pregunta, Rosaberta, sería, ¿por qué primero tendría que un profesional de la educación pensar en trabajar en colegios públicos? De repente cuéntanos un poquito de por qué tú también decidiste por ese camino. Sí, ante tu pregunta, ¿por qué trabajar para colegios públicos? Bueno, trabajar para colegios públicos trae muchos beneficios, tanto en la parte personal como profesional, ¿no? Y tiene bastante, por ejemplo, en el sector público hablamos pues de la etapa de nombramiento, ¿no? Y también trabajar por contrato. Ambos procesos pues tienen sus peculiaridades, ¿no? Pero trabajar en colegio público como docente nombrado tiene beneficios como, por ejemplo, uno, la estabilidad laboral, tiene asignaciones de tiempo de servicio que se da cada 25 años cuando el docente cumple 25 o 30, nos referimos a las asignaciones por tiempo de servicio. También tiene beneficios como, por ejemplo, si un familiar fallece, subsidio, vacaciones, compensación de tiempo de servicio, ¿no? Entre otros beneficios que todo profesional, en este caso de la educación, apunta a eso, ¿no? A llegar a un nombramiento, pero para llegar a un nombramiento, pues muchas veces se pasa por una etapa de contrato, ¿no? Que también el contrato es un proceso en la cual pues hay un vínculo laboral, pero temporal, ¿no? Mm. Ok, entonces nos has descrito con claridad todo lo que trae consigo el hecho de ser parte de un nombramiento. ¿Y qué motivaría o qué te motivó a ti? Porque cuando uno estudia inglés, un profesor de inglés tiene bastante ámbito para trabajar en el sector privado, ¿no? En centros de idiomas, en universidades. ¿Por qué elegir trabajar para colegios del sector público, más allá de los beneficios que ya nos mencionaste? ¿Por qué decidí trabajar para una institución pública, ¿no? Primero, como decía en inicio, he pasado por proceso de contrato y también luego al proceso de nombramiento. Considero que un docente del sector público tiene muchas oportunidades de poder lograr que sus estudiantes aprendan este idioma extranjero, que por cierto no es, para la mayoría de estudiantes, no es fácil aprender este idioma. Sin embargo, va a depender mucho de nosotros los docentes que podamos promover, incentivarlos, que el estudio de un idioma extranjero es básicamente práctica, ¿no? Ahora, yo te comento, empecé laborando contratada en instituciones educativas y luego ya para mi nombramiento me nombré en una institución educativa rural, ¿no? Entonces, para mí es una experiencia, no lo dudé, cuando salí en el cuadro de mérito y bueno, plazas habían en ese tiempo pues pocas, ¿no? Ujú. Entonces yo, mi vocación de docente, dije a dónde me toque, ¿no? Entonces Olmos, que me nombré en el colegio San Marcos de Mocape de Olmos, a media hora de Olmos, ¿no? Zona rural. Entonces me apasioné y dije, ya, si esa es la plaza, ahí me voy. Pero es zona rural, ahí me voy. Me fui
Y entonces entendí de que los docentes debemos estar al servicio, a donde nos toque servir. No había agua, no había luz, pero eso no fue impedimento para que pueda yo llevar en ese entonces, te hablo del año 1999, hace ya más de 25 años, no había luz ni agua, pero no fue una limitante para poder yo enseñar. Llevaba mis cassettes, prestaba batería, recargaba batería para que escuchen los cassettes. Entonces es una situación que a mí me motiva y me motivó siempre estar siempre al servicio de los estudiantes, ya sea en zona rural, ya sea en zona urbana, o en donde uno siempre va pasando por diferentes instituciones educativas. Yo me he dado esa oportunidad de empezar por una zona rural, de ver los estudiantes que en su mayoría eran jovencitos, eran varones, las mujeres eran 1 o 2 por aula. Entonces era un trabajo ahí de concientizar a los padres de familia que también las mujeres también necesitaban ir a estudiar. Fue un trabajo bastante arduo, pero al final logré que eso pasara, y la satisfacción más grande es de que estando en el colegio San Marcos de Mocapa y de Olmos, al finalizar, porque yo me resigné luego, dejé bases para que mis estudiantes que se quedaban postulen a la carrera de educación en idiomas extranjeros. Claro, hay una inspiración que seguro dejaste tú en ellos. Qué bueno. Así es. Entonces, trabajar en instituciones públicas, ¿no? Yo decidí trabajar en colegio, nombrarme en un colegio público, y me he abierto muchas puertas, ¿no? Muchas puertas, y sobre todo darles a los estudiantes esa motivación de decir sí puedo aprender. No hay motivo por decir, pero tengo 2 horas, tengo 3 o lo que tengas. Haz siempre lo que sabes hacer, esa vocación de docente. A mí me apasiona, siempre les hablo a los estudiantes, ustedes aquí no hay luz, sí, pero vamos a escuchar cassettes, ¿no? Y luego ya viene la tecnología, y bueno, he pasado por diferentes instituciones educativas con diferentes experiencias, diferentes de repente estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, padres de familia, colegas, pero siempre en ese camino. Interesante, y qué bonita tu experiencia, y sobre todo el hecho de que es la vocación la que te movió a ti, el estar lista para irte donde te mandaran, porque lo que querías tú era estar con estudiantes y darles lo mejor de ti como profesional, y te fuiste a esta zona de Olmos, que seguro muchos piensan que cuando van a postular, cuando no tienen la vocación, no les mandan donde quieren, inmediatamente se desaniman y se van. Creo que suene un poquito duro, la educación del Perú no necesita docentes que solamente se interesen por los beneficios, sino que tengan esa vocación real que los mueva. Y sobre todo en un país que es bastante complejo como el nuestro. Entonces, muy inspirador lo que cuentas. Rosaberta, entonces si ya tenemos a una persona que sabe de su vocación, le gusta enseñar, sabe que además el enseñar en el sistema público te ofrece algunos beneficios que van a ayudarte a crecer profesionalmente, ¿qué requisitos o dónde tengo que entrar también si yo no sé nada, nunca he hecho esto? ¿A dónde entro, en qué página web para poder yo enterarme, y cuáles son los requisitos de manera general? Es importante ya también, ¿no? Perdón. Claro, es importante que como docentes ya de cualquier especialidad, ¿no? Básicamente en este caso de inglés, siempre estemos familiarizados con las páginas del Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos ahí Perú Educa, ahora tenemos el CIFOS, ¿no? Pero siempre estar pendientes a la página del Ministerio de Educación. Ahora con las redes sociales también, las redes sociales que el Ministerio de Educación tiene, donde publica ahí básicamente la normativa para esos procesos, tanto para el nombramiento como para contrato docente, ¿no? Donde ahí especifica la norma técnica, y hay que tener mucho cuidado con ello, leer bien, ¿no? Leer bien los requisitos. Hay requisitos generales y también hay requisitos específicos, ¿no? Dentro de los requisitos generales es tanto para contrato como para nombramiento, ¿no? Tener ambos, o sea, ambos se rige por los mismos requisitos, porque si bien es cierto, lo que es el nombramiento docente
y también en algunos casos los docentes que están interesados por la contratación docente, ¿no? Entonces, los requisitos, tenemos los generales, que tengan su título pedagógico, ¿no? Ya sea de universidad o sea de instituto. Tienen que gozar de una buena salud mental, sobre todo, para poder llegar a los estudiantes. Eso es importante, la salud mental. Hoy en día, que lamentablemente por las diferentes situaciones que estamos pasando, estamos viviendo, la salud mental desde después ya de la pandemia, ¿no? Como que la parte emocional, la salud mental de todas las personas, específicamente de los docentes, como que ha venido deteriorándose día a día, ¿no? Entonces tenemos pues que tener un título pedagógico. Es importante el título pedagógico, tener que gozar de buena salud mental y no haber sido sancionado por ningún tipo de repente de corrupción o de violencia, porque eso de ahí limita la postulación tanto para nombramiento como para contrato. Entonces los requisitos generales son tanto para los docentes que se presentan a un nombramiento o a un contrato, ¿no? No encontrarse inhabilitado por motivos de institución u otros motivos que no permite postular, ¿no? Esos son los requisitos generales, ¿no? Entre los requisitos específicos es importante tener en cuenta pues a qué ciclo, modalidad el docente va a postular. Si es que estamos hablando de la educación básica regular o la educación básica alternativa, la educación básica especial, ¿no? ¿Sí? A qué grupo de inscripción me voy a presentar, si de repente es el área de matemática, en este caso el área de inglés, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para tener tengo que tener bien en claro la hora, el momento de la inscripción? Es todo un personales, ¿no? Todo lo que indica para un contrato, en este caso para el nombramiento, inscribirse a qué grupo de inscripción me voy a presentar. Entonces, docente que quiere postular a un nombramiento, es importante y básico leer la norma técnica, porque a veces por desconocimiento, porque no lo entendimos o lo interpretamos, a veces fallamos y luego después ya nos lamentamos por no haber inscrito bien nuestra postulación. Interesante. Entonces, aquel que esté interesado sí o sí tiene que estar atento a las redes del Ministerio de Educación, de CIFOTS, y leer muy bien la normativa y ver que cumpla con los requisitos y que sea lo más fiel posible lo que están leyendo, no interpretar lo que creen que va a ser, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Y esto sale cada año, cada 2 años? ¿Hay un tiempo específico o hay que simplemente estar atentos cómo es? En el caso, por ejemplo, del nombramiento, se da todos los años. Ya. ¿No? Y básicamente este proceso de nombramiento, esa inscripción de nombramiento, esa evaluación que se hace con la PUN, que es la prueba única nacional, ¿no? Y luego ya viene la etapa descentralizada, ese cuadro de méritos, ¿no? Ayuda también para poder postular a la contratación docente para el siguiente año. ¿No? Ok. Entonces, perdón, Rosaberta, si entiendo, aquel que se presenta al nombramiento y saca un puntaje específico, pero no logra el nombramiento y tuvo un buen puntaje, puede usar ese puntaje para ser contratado o de manera, por un tiempo específico, ¿no? Exacto, así es, sirve ese puntaje, ¿no? Pues es importante que los docentes, porque si bien es cierto, cada año salen pocas plazas para nombramiento, ¿no? Para nombramiento. Sin embargo, el ánimo y siempre dice, pero igual voy a tener contrato, porque se esfuerzan en tener un buen puntaje, ¿no? En la prueba nacional. Entonces, si yo tengo un buen puntaje y no alcancé plaza para nombramiento, pero sí me alcanza para poder tener un contrato el próximo año. Sin embargo, si hubiera algún cambio en cuanto a la normativa para contrato, porque cada año también sale, ¿no?, su cronograma específico, donde el Ministerio de Educación envía a las gerencias regionales de educación o direcciones regionales de educación para que puedan hacer ya en forma descentralizada cada región su cronograma, pero sin salirse de los plazos del Ministerio de Educación, ¿no? Sin salirse de lo requerido, o sea, esos parámetros de tiempo, y en esos parámetros puede
puede ser, cada región puede ser su propio cronograma, ¿no? Y eso ya queda específicamente a cargo de las direcciones o gerencias regionales de educación. Rosaberta, muchos de los que ya te están escuchando se están animando, pero de repente también escuchan comentarios negativos sobre el proceso de nombramiento, contratación y de repente hay elementos como el de corrupción o el de amigos o de conocidos y creen que este proceso se da así. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Bueno, mucho se especula esos temas, ¿no? Entre los docentes, ¿no? Siempre se especula las presuntas filtraciones de exámenes, ¿no? La influencia para la contratación, la venta de plazas, ¿no? Pero particularmente en mi experiencia, ¿no? He pasado de ser docente contratada, ¿no? No he tenido esa experiencia de que algún director o directora de la institución educativa donde me presentaba para contrato, hay este tipo de decir cuánto es por la plaza, ¿no? Considero de que el docente que se postula no debe permitir, ¿no? Ni él, de repente, él o ella hacerlo, ¿no? De una manera indirecta, y tampoco los directores o el comité de evaluación también se preste para esa situación, porque es muy delicado y no es ético por ningún lado, ¿no? No es ético ni por la parte del postulante ni por parte del comité de evaluación, ¿no? Se especula, se dice que sí hay ese tipo de directores o del equipo de evaluación que pide, pero al final pienso de que es el postulante el que debe poner un alto a esto, denunciar, ¿no? Ante las autoridades competentes para que no siga, porque ¿qué pasa si el mismo docente es el que propone y el que da, ¿no? Entonces yo siempre les preguntaba a mis colegas, ¿quién es más corrupto, el que pide o el que da? Entonces le dejaba siempre esa pregunta, no me responda, le decía, ustedes saben, o sea, nos quejamos de que hay corrupción, pero nosotros a veces somos cómplices del silencio, ¿no? Somos cómplices, decimos, me han dicho, me han comentado, pero al final no es ético y hace daño al magisterio, ¿no? Tenemos que empezar a revalorar nuestra profesión, ¿no? Porque dicen, todos los profesores son así, todos, ¿no? Siempre no dicen el profesor de qué institución o los directores de qué institución, dicen, todos los profesores son así. Entonces, si nosotros no empezamos a revalorar nuestra profesión tan bonita que es, porque tenemos una gran labor frente a los estudiantes, tenemos a estudiantes que estamos formando en valores, se habla mucho de la pérdida de valores, pero los valores no se han perdido. Es la práctica de valores, ¿no? Que desde la casa, de los padres de familia, las familias deben de ir fomentar, deben practicar para que en la escuela los estudiantes vayan con esa práctica de valores. Y ahí somos nosotros que con los logros de aprendizaje podemos ir sumando a esa práctica de valores. Entonces, en mi experiencia como docente contratada, nombrada, en exámenes de ascenso de escala, en algún puesto de mayor responsabilidad, he tenido la oportunidad de ser coordinadora de tutoría, de ser subdirectora, especialista en la UGEL, ahora especialista en la gerencia. Y créeme, Karen, que no he tenido ningún tipo de lo que se especula, ¿no? Todo ha sido en forma transparente, no me he valido de ninguna influencia para que me apoyen en tal o cual proceso. No me ha gustado nunca y tampoco lo haré, y cada cargo que ocupo lo hago siempre con la frente bien alta, termino esa encargatura, paso a otro espacio, pero siempre con la frente bien alta. Ni como docente también. Como docente también se especula que los docentes al final de año piden dinero o para pasar el curso, ¿no? Muchas de esas situaciones se escuchan con los padres de familia, pero somos nosotros los docentes que tenemos que decir basta ya de que de repente hay, no lo sé, pero debemos ya entre nosotros decir, bueno, los docentes
necesitamos ese respeto que se está perdiendo por parte de los padres de familia y también por los estudiantes. Entonces nosotros somos los modelos, guías, y los estudiantes quieren eso, que ellos podamos ser su modelo, su guía, para que ellos también puedan lograr con éxito, ¿no?, el término de la secundaria y seguir sus estudios superiores. Rosa Berta, qué bueno que nos cuentes esta experiencia, porque sí, ¿quién más que tú para ratificar que es uno quien pone también el camino del proceso que quiere seguir, ¿no? Si uno se somete a un proceso de evaluación y sigue lo que se solicita, lo que se pide de manera correcta. Y también hay algo que me gustaría preguntarte, que se ha escuchado sobre todo el año pasado, con respecto al examen. ¿Qué evalúa el examen? Ok, ya me interesó, me convencí, este es mi camino, me inscribo, confío en el proceso y digo, ¿cómo me preparo para el examen? ¿Qué viene en el examen? Bien, para poder presentarse al examen de nombramiento, ¿no?, que ese también va a servir para la contratación, es importante en la prueba nacional, ¿no? Viene una prueba donde se presenta razonamiento matemático, viene lo que es la comprensión lectora y aparte viene preguntas casuísticas de la especialidad, ¿no? Entonces también viene lo que es todo lo que la práctica pedagógica en sí, ¿no? Entonces, por esa parte de la práctica pedagógica, con la experiencia y también que he conversado con los docentes para ese tipo de exámenes, no lo ven muy difícil la parte de la práctica pedagógica, porque es el día a día, ¿no? Conocen su especialidad, ¿no?, su nivel al que se presenta. Entonces, pero donde hay dificultad es en la parte en algunos casos, la parte de comprensión lectora y la parte de razonamiento matemático, ¿no? Por ejemplo, si un docente es de letras, ¿no?, les hace un poco complicado el razonamiento matemático. En cambio, un docente de letras o que es de comunicación, pues lo hace rápido lo que es la parte de comprensión lectora, ¿no? Pero es importante de que si el Ministerio de Educación presenta esos dos aspectos a todos los docentes en general, ¿no?, para todos, es importante porque eso ayuda, ¿no?, ayuda tanto la matemática como la comprensión lectora, ayuda para toda la vida y para todas las áreas, para poder, porque si uno comprende bien lo que lee, va a poder responder la casuística que ponen en la parte del examen, ¿no? Entonces, si se hace una buena comprensión, sí se puede tener resultados positivos de pasar el examen, ¿no?, y sobre todo superar el puntaje mínimo que requiere esta evaluación, esta prueba nacional, ¿no? Esa es una parte, el primer filtro es la prueba nacional, ¿no? Luego ya viene la etapa descentralizada, ¿no?, donde en la etapa descentralizada para nombramiento, pues viene lo que es ya una demostración, una observación mediante un equipo evaluador, ¿no?, una comisión evaluadora, un comité de evaluación, y basándose en las rúbricas de una sesión de aprendizaje. Una clase modelo, ¿no? En la clase modelo, ¿no?, la que es la clase modelo, y luego viene también la entrevista, ¿no? Entonces, el docente no solamente dice yo ya pasé la prueba y luego voy a tener mi nombramiento, no es así, son etapas, ¿no? Y cada etapa tiene su cronograma, ¿no? Es un proceso que no es corto, es un proceso que requiere pasar ciertos filtros, ¿no?, y que cada región conforma sus comités de evaluación, ¿no?, teniendo en cuenta las plazas que están ofertando para este tipo de nombramiento. ¿Y el Perú necesita profesores de inglés en educación básica? Definitivamente. El Perú necesita docentes de inglés en educación básica, y no solamente en lo que es la educación básica regular, en este caso nivel secundaria, ¿no?, porque tenemos en cuenta de que el Currículo Nacional de Educación Básica ya lo dice, inglés para primaria. Pero ¿cuál es el fenómeno que existe en el Perú? Es de que si hay un docente en lo que es primaria de inglés, no hay profesores de inglés para poder cubrir
tanto el nivel primaria como el nivel secundaria, ¿no? Entonces, por ese motivo es de que es importante que la vocación docente siempre se vaya motivando, se vaya promoviendo, ¿no? Que ser docente no es lo último, porque siempre anteriormente decía, ya no importa de docente, ¿no? Ya no, pues, no ingresé a tal o cual profesión, no importa de docente. Yo siempre he cortado ese comentario, ¿no? Ser docente es, a mí desde que estaba en el colegio, me apasionaba mucho ser profesora, ¿no? Tal es así que cuando yo estaba todavía ya en secundaria, sexto grado, primer grado, junto con mi mamá y mi hermana, avisábamos por la cuadra donde vivía, que íbamos a enseñar, ¿no? En vacaciones. Y los niños llegaban, ¿no? Y era una escuela casi completa porque estudiaban mañana y tarde, solamente iban a almorzar, había recreo, había imposición de cordones para los estudiantes más, ¿no? Entonces a mí desde muy, muy pequeña, me motivó siempre ser profesora. Yo lo tenía claro ya, ¿no? Y cuando estaba en segundo de secundaria para tercero, conversé con mis padres que quería estudiar inglés en vacaciones, ¿no? Porque la profesora de primer año de secundaria a mí me impactó, me motivó de un inicio, ¿no? Llegó y comenzó a hablar en inglés, yo me quedé así impactada y decía, ¿yo podré hablar inglés algún día? ¿No? ¿Te podrá hacer? Yo creo que sí. Entonces le agarré esa pasión por aprender, y cuando uno le apasiona algo, ahí está, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero aprender inglés en vacaciones. Mis padres, a Dios gracias, me apoyaron, buscamos institutos y bueno, escogimos a un instituto en ese entonces, pues Javier Heró, recuerdo, y estudié en vacaciones. Terminó las vacaciones y bueno, mi mamá y mi papá dijo, bueno, ya vas a empezar las clases, estoy en la tarde, ya no hay inglés. Pero el director de ese entonces, que fue mi profesor, me dijo, tú puedes seguir estudiando, me dijo, ¿no? Y en las noches, pero era otra situación, ¿no? Porque decía, salgo del colegio y me inglés, entonces yo conversé con mis padres y dije, yo quiero estudiar de noche. Salía del colegio, me cambiaba de uniforme y me iba a las clases de inglés, ¿no? Y así empecé, y todo el año, ¿no? Entonces, ahí acabé de la secundaria. Cuando terminé secundaria dije, yo quiero ser profesora de inglés, ¿no? Y en buena hora que en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque hay esta especialidad, ¿no? Entonces postulé, ingresé, y yo siempre sabía de que cuando uno estudia lo que a uno le gusta, lo disfruta. A mí estudiar idiomas me ha abierto muchas puertas y no me quejo y nunca me quejaría, y si me tendría que volver a escoger una profesión, escogería por ser docente, porque a mí me apasiona lo que hago, me gusta enseñar, me gusta siempre estar en actualización, en capacitaciones, para poder incentivar a mis estudiantes que cuando uno se propone a lograr las metas, lo hace porque tiene esa motivación que es el motor para hacer las cosas, ¿no? Sin motivación no tenemos nada. Entonces, eso es para mí bastante gratificante, decir soy profesora, y con mucho orgullo, y siempre esa identidad, ¿no? Siempre recuerdo las instituciones educativas por las que he pasado, porque me he dado esa oportunidad de pasar por diferentes realidades. Por ejemplo, recuerdo el Colegio Augusto Beleguía en Muchumí, contratada. Luego me nombré en Olmos, San Marcos de Mocape, luego reasignada a Ramón Castilla de Pucallá, ¿no? Y luego reasignada al Colegio José Olaya Balandra de Santa Rosa. Luego después reasignada al Colegio Santa María Sofía de Chiclayo, y ahí actualmente es mi plaza donde estoy. Por ahora es temporal la encargatura en la Gerencia Regional de Educación. Entonces, en todo este trayecto de mi vida, más de 25 años de experiencia en el sector público, ¿no? Y también privado en algunos tiempos, también he podido sentir que no me he equivocado de profesión, que estoy convencida que esa era mi vocación, es mi vocación, y la seguiré haciendo siempre. Gracias, Rosaberta, por compartir tu historia. La verdad es inspiradora.
Estoy seguro que más de uno se está identificando porque la vocación está. Tenemos docentes en todo el Perú y en el mundo, pero en el Perú en especial, que tienen esa vocación de estar al frente de un aula, al trabajar con estudiantes, con familias, el prepararse constantemente como tú lo has hecho. Yo en realidad te digo, Rosaberta, pero tú eres doctora, Rosaberta Yontop Yaipen. A mí me alegra siempre ver cómo sigues, como bien dices, actualizándote, haciendo que tu profesión sea cada vez más, más preparada, ¿no? Y no solamente, ok, ya terminé mi carrera y ahí quedó. Creo que es una de las carreras donde uno necesita siempre estar preparándose, ¿no? Entonces, y tú eres un buen ejemplo de eso. Entonces, te agradezco mucho por esta entrevista. Estoy seguro que más de uno se está animando a ser parte de la carrera pública y ser una profesional como tú, que ha ido ascendiendo, que ahora está pues en la región, y ojalá algún día llegues al ministerio y tomes decisiones que nos ayuden en el área, porque de verdad el área de inglés es relevante para todos como país, para que nuestro país tenga más personas que tengan acceso a un idioma que abre puertas, que da oportunidades, pero para eso necesitamos también tener profesionales que estén dirigiendo esta área desde todos los lados, en el aula, en la región, ¿no? En el país. Entonces, muchas gracias, Rosaberta, por tu tiempo. Te agradezco. No sé si hay algo más que quieras decirle a los que te están escuchando con respecto a lo que hemos conversado. Para mí ha sido un honor compartir este espacio, este episodio de EL Talk. De verdad que me siento emocionada de estar en esta entrevista, porque también me apasiona hablar de lo que es los idiomas, ¿no? Más bien incentivo a los que me están escuchando, a los futuros docentes de inglés, ¿no? Que ya están de repente próximos a terminar, o que están pensando en qué carrera estudiar, si educación lo tienen claro, pero en qué especialidad, pues no duden que aprender un idioma extranjero abre muchas puertas, y decirles a los futuros docentes, a los que están ya en proceso de terminar, o los que van a postular, o los que ya van a empezar a estudiar, pues que sigan siendo, que estudien con esa pasión, que estén siempre al servicio del país, que vayan donde nos necesitan, que vayan donde los necesitan, y poco a poco van a ir logrando sus objetivos, porque más docentes con vocación necesitan nuestro Perú. Que sigan adelante, que comprendan a los estudiantes, que haya siempre esa conexión, que haya esta comunicación afectiva y efectiva con los estudiantes, porque muchas veces ellos llegan con muchos problemas en las escuelas y nomás nos tienen a nosotros para poder no solo enseñarle el idioma o cualquier área que pueda hacer, sino también darle soporte emocional, que los escuchemos, porque hoy en día hay varios riesgos, ¿no? Hay varios riesgos en la sociedad y que a veces no tienen a quién contarles. Entonces tenemos un gran rol. Tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que transformar, tenemos una responsabilidad social, y que trabajemos siempre, y que ustedes en toda su carrera que están estudiando siempre vayan por el buen camino, siempre vayan con las acciones buenas, que las acciones vayan de la mano con lo que se predica, porque a veces decimos algo pero nuestra actuación es otra. Entonces la ética profesional tiene mucho que ver, no solo en los docentes, sino en todas las profesiones. Así que yo agradezco mucho a EL Talk, a esta comunidad que también me ha permitido compartir el día de hoy, y siempre sigo por las redes los episodios de los diferentes colegas, y siempre estoy a disposición para cualquier apoyo, ya sea entrevista u otro tipo de apoyo. Bienvenido sea. Yo, sabes, Karen, que te estimo mucho también. He tenido muchas oportunidades de compartir espacios de aprendizaje. He aprendido mucho, porque un docente nunca acaba de aprender. Yo he aprendido mucho cuando soy especialista de Ministerio de Educación, y siempre tengo muy buenos recuerdos, y sobre todo esos espacios de aprendizaje que extrañamos ya acá en Lambayeque, ¿no? Entonces, muchas gracias, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Rosaberta, y gracias por todos los que están ahí escuchándonos. Será hasta otro episodio de EL Talk. Chao. Ya nos vemos, gracias. Gracias.
Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.